Muy buenos días a todos los hermanos aquí presentes, que el Señor les bendiga. Un feliz día del Señor en este hermoso día de sábado. Es un placer nuevamente poder reunirnos, congregarnos en este lugar con el propósito de estudiar un mensaje más de esta serie de mensajes que la hemos titulado El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. El tema de hoy es un tema muy importante, así que les exhorto por favor de que mantengan papel y lápiz como ustedes siempre lo hacen, acostumbran a hacerlo, para que anoten todos los textos que hayamos de leer, todas las citas que hayamos de leer también, y ojalá que el tiempo pues no nos traicione. Espero que ustedes tengan paciencia porque este es un tema bastante abarcante que hemos titulado La marca de la bestia, parte 2. Ya salió la parte número 1, está disponible para cada uno de ustedes. Así que hoy en esta hora vamos a hablar de la segunda parte de este tema tan importante que es la marca de la bestia. Tal vez haya una tercera parte y quizás una cuarta, no sabemos, pero es que es un tema tan abarcante, tan importante, de tanta relevancia para nosotros en el tiempo del fin, que es importante que tratemos todos estos puntos y los abarquemos todos para que así podamos entender a cabalidad el contenido de este mensaje. Vamos a entrar de lleno entonces a leer el versículo de introducción que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1, que ya lo hemos leído muchas veces a través de estos estudios, pero vale la pena volver a refrescar nuestras mentes con este importantísimo texto. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Y en sus cuernos ¿cuántas diademas o coronas? 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre ¿qué? Blasfemo. Bien, nosotros ya hemos identificado a esta bestia en previos estudios. Ya tenemos un estudio grabado que lleva como título La bestia que sube del mar. Así que si usted no ha obtenido ese estudio, pues puede obtenerlo, puede hablar con este servidor o con el hermano Flavio y con mucho gusto se lo haremos llegar. Ahí está en sus pantallas esa bestia, esa primera bestia que ve Juan allí en el capítulo 13 de Apocalipsis, que sube del mar, ¿verdad? Que ya nosotros la hemos identificado como el poder político religioso Roma papal. Pero vamos a entrar de repaso para poder estar bien sólidos en lo que requiere hablar de esta bestia o a lo que esta bestia respecta. Vamos a ver qué dice ahí en la pantalla. Una gran mayoría de las personas creen que la bestia de Apocalipsis 13:1 son entidades diferentes, tales como Nerón, por ejemplo. Muchas personas hoy creen de que esa bestia de Apocalipsis 13:1 representa a Nerón. Bueno, otros creen de que representa el Islam, tal vez, o el islamismo. Otros creen que representa ¿a quién? Adolfo Hitler. Interesante. ¿Enseña la Biblia acerca de la identidad de la primera bestia de Apocalipsis 13, sí o no? Vamos a ver, por eso les digo, anoten todos estos textos que vamos a leer, porque a través de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta si la Biblia enseña con cabalidad y seguridad y con firmeza la identidad de esta bestia, Apocalipsis 13:1. Bien, existen por lo menos 9 puntos importantes. ¿Cuántos puntos? 9 que usaremos para identificar a la primera bestia, Apocalipsis 13. Vale la pena recordar lo que significa una bestia en profecía bíblica. Bien, vamos a ver. Repaso, Daniel 7, 13 y 17. Daniel 7:3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Así que Daniel tuvo la oportunidad de ver también 4 bestias grandes que subían del mar. La bestia de Apocalipsis 13:1, Juan la ve subir ¿de dónde? Del mar también. Bien. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo de Daniel nos dice, estas 4 bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán en la tierra, o sea, reinos. O sea, ¿qué representa una bestia en profecía bíblica?
representa un poder político, religioso, bien, representa a reyes o reinos. Bien, parte número 1, los 9 puntos. Vamos a ver las nuevas características que da la Biblia con respecto a si podemos o no identificar a la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1. Bien, punto número 1, si desean anotar, lo pueden hacer. Voy tal vez un poco rápido por factor tiempo, así que ustedes me disculpan. Dice, la bestia sube ¿de dónde? Del mar, de acuerdo a Apocalipsis 13.1. Vamos nuevamente a Apocalipsis 13.1. Enseguida. En profecía bíblica, el mar o el agua es símbolo de ¿qué? Pueblos, naciones, multitudes, lenguas. La bestia de Apocalipsis 13.1 sube de un área densamente ¿qué? Poblada. Bien. Apocalipsis 13.1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿De dónde subía esa bestia? Del mar. Bien. Apocalipsis 17.15 nos dice lo que significa el mar o el agua. Dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esta bestia, cuando dice la Biblia que sube del mar, sube de una área densamente ¿qué? Poblada. Bien. Punto número 2, ese fue el punto número 1. Punto número 2, el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 13.2. Apúntenlo porque ahí usted lo puede leer. Bien. Apocalipsis 13.2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A esa primera bestia que sube del mar. Ahí está el punto número 2. Muy importante. Ahí podemos ver al dragón que representa en primera instancia ¿a quién? A Satanás. Bien, punto número 3. Preste mucha atención, por favor. La gente adora a la bestia y reconoce que su poder, de acuerdo a Apocalipsis 13.4. Ese es el punto número 3 que identifica o que nos va a ayudar a identificar de quién es esa bestia de Apocalipsis 13.1. Bien, Apocalipsis 13.4, basado en ese punto número 3, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que las personas en el tiempo del fin, la gente, van a adorar ¿a quién? A la bestia, a esa primera bestia que sube del mar. Muy importante, no se les olvide esa parte. Punto número 4. Se le dio poder a la bestia para actuar 42 meses. ¿Cuánto? 42 meses, de acuerdo a Apocalipsis 13.5. Bien. Apocalipsis 13.5 dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, esa primera bestia. Todo es el marco que estamos hablando aquí, el contexto es de esa primera bestia que sube del mar. Muy importante. Punto número 5. La bestia hace guerra contra los santos. ¿Contra quién? Significando que el poder representado por la bestia persiguió y mató a los santos, de acuerdo a Apocalipsis 13.7. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Apocalipsis 13.7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, esa primera bestia, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí podemos ver de que esa bestia va a tener un poder increíble en el tiempo del fin. Lo tuvo también en cierta época cuando persiguió a los santos del Altísimo y mató a los santos, pero en el tiempo del fin va a tener un auge mundial. Bien, punto número 6. ¿Cuál es el punto número 6? La bestia recibió una herida de muerte que luego es sanada, y la tierra se maravilla en pos de la bestia. Este poder, que parece que iba a desaparecer, vuelve a alcanzar ¿qué? La supremacía. Ahí está el punto número 6. ¿Dónde se encuentra ese punto número 6? Apocalipsis 13, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy importante ese punto que acabamos de mencionar. Vamos al punto número 7.
Punto número 7 dice, la bestia tiene una marca y un misterioso número, el 666, que identifica su oficio y su nombre, de acuerdo a Apocalipsis 13, 16 y 18. Vamos a ver qué nos dicen esos textos. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o ¿dónde? O en la frente. Ya eso lo vimos en el tema pasado. Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de ¿qué? De la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. Ahí está ese punto muy importante que acabamos de mencionar, el punto número 7. Vamos al punto número 8, que nos está dando las características que identifican a esta primera bestia, Apocalipsis 13:1. Punto número 8 dice, la bestia blasfema ¿contra quién? Contra Dios, de acuerdo a Apocalipsis 13, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Interesante, ahí están todas esas características a la luz de la palabra de Dios. Vamos al punto número 9, el último punto de esos 9 puntos o esas 9 características. La bestia habla ¿qué? Grandes cosas, de acuerdo a Apocalipsis ¿qué? 13, versículo 5, a ver qué nos dice ese versículo. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y ¿qué? Y blasfemias. Ahí están los 9 puntos, bíblicamente hablando, desde el punto de vista bíblico, que identifican quién es esa bestia, Apocalipsis 13:1. Estos 9 puntos identificativos no se aplican a Nerón, el Islam o a Hitler. Solo una entidad llena las características de ellos. ¿Quién creen ustedes que es esa entidad? Roma papal, por supuesto. Roma papal es el único poder que llena todas esas 9 características o esos 9 puntos. Los vamos a ver a la luz de la Biblia y también de ciertas referencias. El papado es el único poder en esta tierra que llena la correcta descripción de todos los 9 puntos de Apocalipsis 13, los que acabamos de mencionar. Parte número 2, la evidencia, porque de nada vale que yo les diga esto si no les muestro la evidencia, por supuesto, o quieren que no se la muestre. Ah, ok, está bien. Vamos a ver entonces la evidencia. Vamos al punto número 1. La evidencia viene ahora. La bestia vino al poder de un área densamente poblada. La Iglesia Católica se levantó en Roma, cuya área estaba poblada en ese tiempo, de acuerdo a Apocalipsis 13:1. Ya vimos que sube del mar, un área densamente poblada. Ya lo vimos, Apocalipsis 17:15. Ahí ustedes pueden ver un mapa de Europa del siglo número 12. Ahí ustedes pueden ver a Roma en ese entonces, ahí, y toda esa área donde Roma se levanta. Me refiero a Roma papal, por supuesto, ya en ese entonces era un área densamente poblada. Muy importante eso. Punto número 2. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿A cuál bestia? Al poder papal. En otras palabras, ¿quién es el dragón? En primera instancia, Satanás. En segunda instancia, Roma pagana. El dragón es el poder que trató de matar al niño Jesús en el momento de su nacimiento, de acuerdo a Apocalipsis 12, 3 al 5, ya eso lo estudiamos. ¿Por medio de quién? De Herodes, un rey que estaba al servicio de quién? De Roma imperial o Roma pagana, de acuerdo a Apocalipsis 13, versículo 2. Ahí podemos ver ese dragón que persigue a la mujer que va a dar a luz. En este caso, Cristo Jesús. Cuando vino a este mundo, Satanás quiso quitarle la vida a través de un rey que estaba al servicio de ¿quién? De Roma pagana. Bien, a Mateo 2, 13 y 16 nos amplía ese concepto. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo,
cuando los magos del oriente o los sabios del oriente partieron de regreso a su hogar, el ángel de Jehová se le aparece a José, el esposo de María, en sueños y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye ¿a dónde? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para adorarlo, para matarlo. Tal como lo decía Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 5. Ya eso lo hemos estudiado. Bien, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Ahí podemos ver ese cumplimiento cuando el dragón, ¿verdad?, quiere matar ahí a ese niño que ha nacido. En segunda instancia, ese dragón, símbolo de ¿quién? De Roma imperial o Roma pagana. Bien, Roma imperial le entrega el trono, la autoridad y el poder ¿a quién? A Roma papal, tal y como lo decía la profecía bíblica de Apocalipsis. Después que el emperador romano Constantino decretara la observancia del domingo, o sea, el día del sol, en el siglo IV, él se mudó hacia el este y edificó ¿a quién? A Constantinopla, o sea, hoy Estambul en Turquía, como su nueva capital. La parte oeste del imperio fue dejada prácticamente al control ¿de quién? Del Papa. Noten bien lo que dice esa declaración, que es el cristianismo, la página 70 por Harnack A. Dice: la iglesia romana se empujó a sí misma en el lugar del imperio romano mundial, del cual es la continuación actual. El Papa, que se llamaba a sí mismo Rey y Pontífice Máximos, es el sucesor ¿de quién? Del César. O sea que el papado, ¿verdad?, recibe la autoridad, la silla, el trono, el poder ¿de quién? De Roma pagana o Roma imperial. Vamos al punto número 3. La bestia se le es dada autoridad, combina el poder religioso y político, de acuerdo a Apocalipsis 13:4. Bien, ahí ustedes pueden ver la bandera del Vaticano, que es un poder, es el único poder en la tierra. Déjeme decirle, el Vaticano es el país más pequeño del mundo, si usted no lo sabía. Es un estado que es político y religioso a la misma vez. Muy importante. Vamos al primer video para que ustedes se den cuenta de que cuando Benedicto XVI llegó a México recientemente, a Benedicto XVI se le recibió como jefe de Estado. O sea, todo el protocolo que se hace cuando un mandatario viaja a otro país es el mismo protocolo que se le hizo a Benedicto XVI cuando arribó allí a Guanajuato, ¿verdad? Así que se llama la ciudad donde llegó en México recientemente. Vamos a ver ese video, preste mucha atención, por favor. Damas y caballeros, nos están confirmando que efectivamente es el avión.
Ustedes pueden ver ahí, no sé si ustedes lo pudieron ver, todo lo que el protocolo que se le hace a un jefe de Estado, se le hizo también a Benedicto XVI cuando llegó a México. Por supuesto, tenemos otros videos, pero no los vamos a poner todos porque el tiempo no nos daría. Así que ahí podemos darnos cuenta, esa bestia, ese poder político religioso es tanto religioso como también es Estado, o sea que Benedicto XVI es cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero a la vez también es jefe de Estado del Vaticano. Bien, vamos al punto número 4. Se le da poder a la bestia para actuar durante 42 meses. El poder papal gobernó al mundo desde el año 538 después de Cristo al año 1798, de acuerdo a Apocalipsis 13:5. Bien, el emperador Justiniano en el año 533 después de Cristo reconoció la supremacía eclesiástica del Papa como cabeza de todas las iglesias en el este y oeste del imperio. Sin embargo, no fue sino hasta el año 538 después de Cristo que el Papa surgió como una figura política después que derrotara su último oponente arrio, los ostrogodos. Muy importante. Ahí está los 1260 años, equivalente a 42 meses de supremacía papal, desde el año 538 al año 1798, y nosotros sabemos lo que ocurrió en ese año, en 1798. ¿Qué ocurrió en ese año? Napoleón Bonaparte, a través de su fuerza del general Berthier, entraron a Roma y se llevaron preso a el Papa en aquel entonces, y ahí terminó prácticamente el papado, recibe el papado su herida de muerte. El Papa ciudadano de 82 años de edad, el Papa Pío VI, que era el Papa en ese entonces, nacido bajo el nombre de Gianangelo Braschi, se le ordenó que saliera de Roma bajo el arresto armado por el gobierno francés el 20 de febrero de 1798. Muy importante eso. Vamos al punto número 5. La bestia hace guerra contra los santos de Dios y los vence, de acuerdo a Apocalipsis 13:7. Ahí podemos darnos cuenta de que este poder que gobernó al mundo por 1260 años, persiguió a los santos del Altísimo, martirizó a los santos del Altísimo a través de torturas, persecuciones, la estaca, el martirio o la hoguera para aquellos que no se identificaban con este poder. En aquel entonces, la Edad Media, por supuesto, todos aquellos que no se identificaban con este poder eran llamados herejes. Y la Inquisición fue uno de los instrumentos más importantes que usó Roma papal en aquel entonces para matar, torturar a los santos del Altísimo. Bien. La hoguera fue uno de ellos. Todos aquellos como Juan Hus fueron quemados en la hoguera simplemente por decir que no se identificaba con las doctrinas de Roma, y Juan Hus fue acusado de hereje y condenado al infierno por los líderes de la iglesia romana en aquel entonces. Bien. Noten bien lo que dice esa declaración. Debemos de clasificar a la Inquisición como una de las manchas más oscuras del registro de la humanidad. La historia de la civilización, el volumen 4, la página 78 por Will Durán. ¿Qué dijo este hombre, este autor? Que la Inquisición ha sido una de las manchas más oscuras que se encuentran registradas en la historia de la humanidad. Que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la humanidad, será cuestionado por uno no protestante que tenga un conocimiento completo de la historia. Es imposible formar una completa concepción de la multitud de sus víctimas, y es completamente seguro
que ningún poder de imaginación puede adecuadamente comprender sus sufrimientos. De acuerdo a la historia del levantamiento y la influencia del espíritu del racionalismo en Europa, el volumen 2, la página 32 por W. Leakey. Bien, punto número 6. La bestia se recuperará completamente de su herida de muerte y la tierra se maravillará en pos de ella, de acuerdo a Apocalipsis 13:3, que ya lo leímos. Año 1929, para que nosotros hagamos un repaso de la historia, de acuerdo a ese sanamiento, ese proceso de sanamiento de esa herida de muerte. ¿Qué ocurrió en el año 1929? Bueno, en 1929, en ese año se firma el Tratado de Letrán entre el Papa Pío XI y Benito Mussolini, que era un dictador allí en Italia durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí podemos ver fotos de ese famoso Tratado de Letrán, firmado por el gobierno de Mussolini y por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que le devuelve nuevamente todo el Estado del Vaticano a Roma papal. Bien, muy interesante. Ahí hay una copia del documento de la firma. Ahí ustedes pueden ver la firma de Benito Mussolini y la firma del cardenal Gaspari, que era el jefe de Estado del Vaticano en ese entonces, representando al Papa. Y ahí podemos ver el Tratado de Letrán. Ahí comienza prácticamente el proceso de sanamiento. Bien, ya eso es histórico, ya nosotros hemos visto este video, pero quiero ver que veamos, aunque sea unos minutos de este video, para que nos demos cuenta de que esa herida de muerte prácticamente que recibió el papado en 1798 ya ha sido prácticamente sanada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que después de que esa herida se sanara, toda la tierra, hermana Carmen, se iba a ¿qué? Iba a estar en pos, o se iba a admirar en pos de ¿quién? De la bestia. Vamos a ese video entonces. Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia. Trabajó como obrero en una fábrica y estudió para ser sacerdote en la clandestinidad. Así se forjó la personalidad de Juan Pablo II, uno de los personajes más importantes del siglo XX y de la historia de la Iglesia Católica. Tenía manera de actor, pero la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Fue sacerdote bajo la dictadura comunista en Polonia, donde el terror nazi había sido sustituido por los campos de trabajo forzados en Siberia y la Iglesia perseguida en toda Europa Oriental. Su vida cambió en el fatídico año 1978, el verano de los 3 papas. Tras la muerte de Juan Pablo I, solo 33 días después de ser elegido, el cardenal Wojtyla viajó de nuevo a Roma para no regresar nunca más. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyla. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Le llamaron el atleta de Dios. Esquiaba, remaba y escalaba montañas. Sorprendió al mundo con su vigor y su energía. Fue el papa más longevo de la historia. Su pontificado duró 26 años. Durante ese tiempo se convirtió en la principal autoridad moral para católicos y no católicos. Nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más personas. Se reunió con casi todos los líderes mundiales de su tiempo. Visitó prácticamente todos los países del mundo durante sus 104 viajes al extranjero. Dio la vuelta al mundo 29 veces, el equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Cardinale, credo usted que se ponga en este casco. Diciamo. Interesante, ¿verdad? Ustedes saben que este hombre cumplió al pie de la letra la profecía bíblica, porque Apocalipsis 13 dice que después de que la herida se iban a sanar, toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. Y dice claramente este audio, este video,
de que ha sido el único papa que ha visitado prácticamente todos los países del planeta Tierra y ha sido visto por casi todo el universo. Y ha dado la vuelta al mundo como el equivalente de ¿cuántas veces de aquí a la luna? 3 veces, mis hermanos. Interesante, así que la Biblia se cumple y hoy vemos en la historia que la historia es prácticamente un cumplimiento de la fiel profecía bíblica. Muy importante. Punto número 7. La bestia tiene una marca y un misterioso número, 666, que identifica su oficio y su nombre, de acuerdo a Apocalipsis 13, 18. Noten lo que dice esa declaración, hermanos. Podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Algún pastor adventista tal vez? No, vamos a ver quién las dijo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Cardenal James Gibbons, The Faith of Our Fathers, la fe de nuestros padres, la página 86. Este cardenal de la Iglesia Católica, que estaba allí en Washington, o en Baltimore, vamos a decirlo así, en Maryland, dice que no hay ni un solo texto en toda la Biblia que autorice la santificación del domingo. Qué interesante, la misma Iglesia Católica. Pregunta, ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Si ésta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad de la Escritura. Eso se encuentra en Stephen Keenan, a Doctrinal, un catecismo de la doctrina, el catecismo doctrinal 3A, edición 3A, la página 174. El mismo catecismo de la Iglesia Católica dice que no hay autoridad alguna en santificar ¿qué cosa? El día del domingo, porque no aparece en la Biblia. Muy interesante. La Iglesia Católica, otra declaración más del cardenal Gibbons, a través del periódico que se publicaba en ese entonces, el Espejo Católico, dice: por virtud de su misión divina, cambió el día de sábado al domingo. The Catholic Mirror, o sea, el Espejo Católico, publicación oficial del cardenal James Gibbons, del 23 de septiembre de 1893. Por supuesto que la Iglesia Católica asevera que el cambio, el sábado al domingo, fue su obra. Y la obra es ¿qué? Una marca de su autoridad eclesiástica en asuntos de religión. H.F. Thomas, canciller del cardenal Gibbons, 1 de septiembre de 1923. Ahí está la prueba, hermano. Esos son documentos que están a la luz de todos aquellos que deseen encontrarlos en la internet. Eso no está oscuro, eso no está escondido por allí en tal lugar, o no está accesible a cada uno de ustedes. Ustedes lo pueden acceder a ellos cuando ustedes desean. El título oficial del Papa es ¿cuál? Vicarius Filii Dei, que traducido es el vicario ¿de qué? Del Hijo de Dios. Muy importante. Hoy muchos pastores, muchos predicadores, muchos ministros inclusive del pueblo que dice ser el pueblo de Dios, están negando esto. Y eso lo vamos a ver tal vez la próxima semana. Hoy vamos a tocar un poquito de ello al final, pero la próxima semana vamos a ver un poquito más. Bien, Vicarius Filii Dei. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado. Pregunta, ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado
al domingo, de acuerdo al Catecismo de Doctrina Católica de los Conversos por Peter Heirsman del año 1957, página 50. O sea que el Catecismo de la Iglesia Católica está confirmando o está admitiendo de que la Iglesia de Roma fueron ellos los que se encargaron de cambiar el sábado por el domingo. Y esa es la marca de su poder eclesiástico. Bien, ahí está Vicarius Filii Dei en latín, ¿verdad? Ahí está toda la suma de esas tres frases, Vicarius. Si usted suba todos esos números en latín, le da 112, Filii 53 y Dei 501, equivale a un total 666. Muy importante. Bien, ustedes ven ahí nuevamente la foto de Constantino cuando le entrega el poder a Roma papal. Bien. Bien, ustedes ven ahí esa declaración. No la voy a leer porque está en latín. Pero esa declaración que aparece allí en latín es el documento firmado por Constantino, donde él dice o declara de que el Papa era el Vicarius Filii Dei. ¿Alguno de ustedes sabe latín que me pueda leer esa declaración? Ok, pero como no sabemos latín, pues yo la traduje al español. Note cómo dice: como el bendito Pedro ha sido tenido constituido vicario del Hijo de Dios en la tierra, de este modo los pontífices, que son los representantes del mismo jefe de los apóstoles, deberían obtener de nosotros y de nuestro imperio el poder de una supremacía más grande que la clemencia de serenidad imperial terrenal. Esas son palabras de Constantino cuando firmó ese edicto y le entrega el poder a el Papa de Roma, y dice claramente de que él era el Vicarius Filii Dei. Bien, ustedes ven ese documento que aparece allí. A la izquierda está indicado por la flecha, aparece una página imprimida en 1512 del libro Gratians Decretum. Y fíjense bien, hermanos, si ustedes notan la flecha, ahí aparece Vicarius Filii Dei, que ese era el título que recibía el Papa, o que siempre ha recibido el Papa. Hoy muchos quieren enseñar de que ya ese título no es usado por Roma papal. Vamos a ver si es verdad o no. Ahí aparece otro documento también de la diócesis católica de Washington DC, y ahí dice el Vicarius Filii Dei, hablando del Papa de Roma. Bien, ustedes ven la portada de ese libro dice portada de la ley canónica católica, publicado en 1879 en Alemania por Emil Friedberg. Es el libro que lleva como título Corpus Iuris Canonici, que está en latín también. Algo muy importante, en la página de ese libro, que está en latín, está hablando de la donación de Constantino. Se cita en la columna 228, la frase Vicarius Filii Dei se encuentra casi en el centro. Note que aquí se usa la U en lugar de la V. Y ahí ustedes ven el número 228, ahí yo lo estoy señalando en vuestra pantalla, dice Vicarius Filii Dei, aparece ahí en ese documento. Muy interesante. El Papa Pablo VI, que fue un papa también muy importante dentro de prácticamente del siglo XX, ahí ustedes ven la moneda de Pablo VI, es Pablus VI Pont Max, o sea, sumo pontífice, el mismo título que se le daba a los césares de Roma, ¿verdad? Y Paulus, o sea, Pablo VI, que tiene la tiara papal, ustedes la ven ahí, la tiara papal, la triple corona papal. Ahí ustedes pueden ver esa declaración que aparece en uno de los documentos. Hay muchos documentos firmados por Pablo VI, que ustedes pueden tener acceso a ellos
Usted entra a la internet y usted entra a la página de internet del Vaticano y usted puede leer todos esos documentos allí, están libres para que usted los lea. Y ahí ustedes ven el encabezado del documento de Pablo VI del 11 de enero de 1968, está en latín, por supuesto, pero noten lo que dice el encabezado. Vamos a ver. Ahí está parte de ese documento, lo subrayé: Adorandi Dei Filii Vicarius Procurator Quibus. Bueno, yo no puedo leer en latín, por supuesto, pero usted ve la página de internet, ahí está el libre acceso de ese documento, ahí lo puede obtener. Pero vamos a leer en español un poco de ese documento que dice: como el venerable vicario del Hijo de Dios y guardián, a quien la divina voluntad eterna le ha sido dado el rango más alto en la Santa Iglesia. Ahí está, parte de ese documento. Pablo VI dice que él es ¿qué? El vicario del Hijo de Dios. Vicarius Filii Dei. O sea, en ese entonces todavía se seguía usando ese título dentro del Vaticano, o sea, Roma papal o el Papa de Roma. Bien, cuando el Papa llegó a México, ustedes recuerdan, muchos de ustedes vieron la noticia, estaban al pendiente, ahí vamos a ver a través de este video de que el Papa sigue llevando el título de vicario de Cristo, porque muchos hoy enseñan de que eso ya no se usa, de que ese vicario Filii Dei ya no se aplica, que eso se usaba en la Edad Media por allá, o tal vez ya, pero vamos a ver qué dice el video lo dice todo. Vamos a prestar mucha atención, solamente vamos a ver unos cuantos minutos de él, no lo vamos a ver todo por tiempo, por falta de tiempo. Preste mucha atención, por favor. Desde que nos fue notificada la gratísima noticia de que su santidad nos visitaría, hemos orado agradeciendo al Dios de las bondades que nos ha privilegiado, eligiéndonos para tener con nosotros al sucesor del apóstol Pedro, al vicario de Cristo, al pastor de la Iglesia Universal. Su visita es un acontecimiento de gracia. Viene como mensajero de buenas nuevas, a reanimarnos, a invitarnos a conseguir metas superiores de vida cristiana. Viene a alentar los trabajos de la misión continua. No vamos a ver todo el video por factor tiempo, pero lo más importante donde yo quería llegar. Dice claramente de que el Papa es ¿quién? El vicario de Cristo en esta tierra, el sucesor de Pedro. O sea, la Iglesia Católica Romana todavía sigue usando vicarius Filii Dei, si hay alguna tal vez duda en cuanto a ello. Bien, la Iglesia Romana no cambia. Vamos a ver qué significa la palabra vicario. De acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, la página 1197, dice: vicario, que asiste a un superior en sus funciones o lo que, o lo sustituye. Cuando dice vicario Filii Dei, ¿qué está enseñando la Iglesia de Roma? Que el Papa es el que ha sustituido ¿a quién? A Cristo en esta tierra, mis hermanos. Muy importante. Bien, vamos al punto número 8. La bestia es blasfema, pretendiendo ser como Dios y otorgar el perdón de pecados, de acuerdo a Apocalipsis 13:5. Lucas 5:21, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a lo que es blasfemia. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo:
¿Quién es este que habla blasfemias? A Cristo se le acusó de blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿qué es blasfemia de acuerdo a ese texto bíblico que acabamos de leer? Blasfemia es ¿qué? Pretender perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque Cristo le dijo a ese hombre que estaba paralítico, levántate, hijo, tus pecados han sido ¿qué? Perdonados. Bien, Juan 10:33, ¿qué más significa blasfemia desde el punto de vista bíblico? Le respondieron los judíos, diciendo, o sea Jesús, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. ¿Qué más significa la palabra blasfemia? Número 1, pretender perdonar pecados. Y número 2, hacerse pasar o pretender ser Dios. El Papa León XIII, que ustedes ven ahí en pantalla, dijo lo siguiente: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de ¿quién? De Dios Todopoderoso. Las cartas encíclicas de León XIII, la página 304. Qué interesante, vamos a ver. Ustedes ven ahí una portada de otro libro que se llama La Pronta Biblioteca por Lucio Ferraris. Este es un libro que está accesible también para que ustedes lo puedan leer. Dice lo siguiente, vamos a ver. El Papa posee una dignidad tan grande y tal exaltitud que no es un mero hombre, sino que es como si fuera Dios, y es el vicario de Dios. Dice este libro. El Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario, a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también de los del reino celestial. Qué interesante declaración. Punto número 9. La bestia habla grandes cosas. Apocalipsis 13:5. ¿Qué nos dice? Vamos al catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa hablar grandes cosas? Bien, no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. De acuerdo al número 982, la página 231. Cuando el sacerdote, la persona que va a confesar sus pecados con el sacerdote habla una palabra muy importante: ego te solvo. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en la página 337, número 1461 del mismo libro, Catecismo de la Iglesia Católica. Muy interesante. Ahí está el sacerdote, dice que iba a hablar grandes cosas, este poder. El sacerdote, noten bien esa declaración, tiene el poder de las llaves, o el poder de liberar a los pecadores del infierno, de hacerlos dignos del paraíso y cambiarlos de esclavos de Satanás a hijos de Dios. Interesante declaración. De acuerdo a los deberes y las dignidades del sacerdote, la página 27 y 28 por Ligori. La marca. Vamos a entrar ahora a una parte muy importante, preste mucha atención, y vamos a concluir este tema tal vez en nuestro próximo estudio. Apocalipsis 13:15, ¿qué nos dice? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen de la bestia. ¿Quién es la imagen de la bestia? Ya nosotros hemos estudiado acerca de ese tema. Hay 2 temas que hablan acerca de la imagen de la bestia. El protestantismo apóstata en Estados Unidos, Norteamérica, que se va a unir ¿con quién? Con el gobierno, y van a levantar una imagen en honor ¿a quién? A la primera bestia, que ya la hemos identificado, el poder papal. ¿Qué va a hacer el protestantismo apóstata en el tiempo del fin? Va a adorar a la bestia, por supuesto. Repasamos, que ya esto lo estudiamos, pero esto es muy importante que ustedes y nosotros lo grabemos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esta ley, que es la ley ejecutiva 13397, que fue firmada
por el presidente George W. Bush el 7 de marzo del año 2006 en unión con el Departamento de Seguridad Nacional. Esa ley, que ya ha sido firmada, ya está en vigencia, por supuesto, muy importante. El 7 de marzo del 2006, la administración Bush puso en ley la orden ejecutiva 13397 que remueve la separación de iglesia y Estado y fuerza a todas las iglesias. ¿A quiénes? ¿A cuántas iglesias? A todas sin excepción de ninguna. Óigalo bien, ninguna, todas. Las iglesias del cristianismo de Estados Unidos con el estatus 50 o 501 C3, que es el estatus de no pagar impuestos al gobierno, a que lleguen a ser agencias de ¿quién? Del gobierno. Pregunta, para que nosotros meditemos en ella. Si usted está unido al gobierno, ¿usted va a hablar mal del gobierno? ¿Sí o no? Por supuesto que no. ¿Va a predicar en contra del gobierno? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Si el gobierno le está dando a usted esos beneficios como iglesia de no pagar impuestos, ¿usted se va a ir en contra del gobierno? Por supuesto que no. Por eso que todas las iglesias que han sido exentas de pagar impuestos están ya unidas con el gobierno a través de esa ley que firmó George W. Bush. Noten bien esta declaración. Escuchen bien si se cumplieron las palabras de esta declaración a la luz de esa ley que ya fue firmada por W. Bush desde el año 2006. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma de una unión inicua con los reyes de la tierra. Muy importante. ¿Es una unión qué? Inicua. Bien. Las iglesias del Estado, óigalo bien, las iglesias del Estado, por su relación con los gobiernos seculares y otras denominaciones, al buscar el favor del mundo. O sea, hay una unión, esa unión es una unión ¿qué? Inicua. De acuerdo al Conflicto de los Siglos, edición 1911, la página 383. En la versión en español está completamente diferente, por eso yo me di en la tarea de traducir esa declaración. ¿Quién es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, de acuerdo al Conflicto de los Siglos, la página 498. Ahí está la unión de las iglesias protestantes de Estados Unidos ¿con quién? Con el gobierno civil, que es lo que ya estamos viendo ahora a través de esta ley que ha firmado el presidente George W. Bush. ¿Quién será el pueblo que Satanás perseguirá en el tiempo del fin? A nosotros se nos ha enseñado siempre de que el pueblo que Dios va a perseguir es a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se nos ha enseñado eso. ¿Me entienden? Pero vamos a ver cuál es el pueblo que Satanás va a perseguir en el tiempo del fin. Bien, Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, por supuesto, en profecía bíblica, el dragón Satanás. Y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás va a perseguir especialmente a un pequeño remanente en el tiempo del fin. A ese remanente es a quien va a perseguir. Pastor Marvin Moore. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Saben ustedes quién es Marvin Moore? Bien, ya les voy a decir quién es Marvin Moore. ¿Qué es la marca de la bestia? Bueno, Marvin Moore es el editor de la revista Signs of the Times, que es una revista que se publica por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, ¿ustedes ven esa portada de esa revista que aparece allí? Esa revista, The Signs of the Times, lleva como título, ¿cuál es la marca de la bestia? Interesante pregunta, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la marca de la bestia a la luz de esta publicación adventista, Signs of the Times. Dice este autor, pero la verdadera marca de la bestia estará en las mentes y en los corazones de aquellos que hacen esta mala elección.
¿Cuál es la marca, pastor? No ha dicho todavía, vamos a seguir leyendo. La marca será reconocida solo por Dios. Signs of the Times, julio del 2002, la página 10. ¿Cuál es la marca de la bestia? No aparece en esa revista. Bien, Pastor Marvin Moore, ¿quién es el anticristo? Mire qué pregunta importante. ¿Usted ve esa portada allí? Signs of the Times. Who is the Antichrist? ¿Quién es el anticristo? Tremenda pregunta. La pregunta del $1.000.000. Vamos a ver qué nos dice esa declaración o ese artículo. Cualquiera que se coloque a sí mismo en contra de Cristo puede ser considerado un anticristo. Y ese nombre es dado particularmente y apropiadamente a los falsos cristianos que hacen eso. Los cristianos en el tiempo del fin, que abandonan su fe y se unen a la apostasía del anticristo, se convertirán ellos mismos en anticristos. Ustedes y yo podemos ser anticristos. O sea, entonces, de acuerdo a esa publicación adventista, ¿quién es el anticristo? Usted puede ser el anticristo, ustedes y yo, o sea, los falsos cristianos en el tiempo del fin. Signs of the Times, julio del 2002, la página 9 y 10. Bien, Marvin Moore no respondió a nuestras preguntas claramente, ¿verdad? Pastor Marvin Moore, vamos a un último intento tal vez. ¿Está el anticristo vivo hoy? Ahí está otra revista más, Signs of the Times, ahí está la portada. Is Antichrist alive today? ¿Está el anticristo vivo hoy? Esas son publicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, revistas adventistas. Noten cómo dice: yo propongo que el anticristo será de verdad demoníaco, pero aparecerá semejante a Cristo, lo opuesto de un carácter cruel y demoníaco. En Signs of the Times, en artículos anteriores, hemos identificado al cuerno pequeño de Daniel como... La respuesta se las doy la próxima semana. ¿Se las doy ahora? Ok, vamos a ver. Noten bien que él dice en Signs of the Times, hemos identificado al cuerno pequeño como el cristianismo medieval, lo cual era una institución, no un solo individuo. Signs of the Times, noviembre del 2002, la página 9. Bien, Marvin Moore no respondió a nuestras preguntas claramente a la luz de la Biblia, pero vamos a seguir intentando. Pastor Marvin Moore, no hemos quedado muy satisfechos con sus respuestas. ¿Por qué no le preguntamos más bien al pastor Alejandro Bullón? Si el pastor Moore no quiere respondernos, preguntémosle entonces al pastor Bullón. Pastor Bullón, ¿a quién representa el cuerno pequeño de Daniel? ¿Y quién es la bestia? Apocalipsis 13 y el 6:66. Ahí está el cuerno pequeño. El centinela, profecías en tiempos difíciles, por Alejandro Bullón. Ahí está la portada. Ustedes lo pueden leer todavía, lo pueden comprar. Quien quiera que este esté simbolizado por este cuerno pequeño, tiene que tener implicaciones religiosas por un simple motivo. Este cuerno llega a la tierra gloriosa. Quien quiera que sea este cuerno pequeño, tiene, ¿qué cosa? Implicaciones religiosas. Vamos a ver qué sigue diciendo. Por este motivo, en este capítulo, o sea, Apocalipsis 13, me limito a transcribir el texto de las Escrituras y ruego al Espíritu Santo que ilumine su mente, o sea, la mente del que está leyendo el artículo, para que llegue a sus propias conclusiones. O sea, usted llega a sus propias conclusiones de quién es el cuerno pequeño y quién es la bestia, Apocalipsis 13. No quiero nombrar a esta o aquella iglesia, o a este o aquel dirigente religioso. El Centinela, edición 2005, la página 17 y página 30. Pastor Bullón, otra pregunta entonces. ¿A quién representa la mujer vestida de escarlata, Apocalipsis 17? Ahí está la mujer vestida de escarlata, Apocalipsis 17, montada sobre una bestia. Esta mujer vestida de púrpura es, sin duda alguna, una iglesia prostituida que dejó de ser la iglesia de Dios, aunque pretenda ser siéndolo. Por fin respondió algo que nos interesa. Vamos a ver cómo concluye. No sería prudente hacer gala de arrogancia para señalar a esta o aquella iglesia. Más sensato es que usted, estimado lector,
llegue a sus propias conclusiones sin forzar la palabra de Dios. El Centinela, edición 2005, la página 14. ¿Por qué la Iglesia Adventista hoy no está presentando este mensaje con claridad? ¿Ustedes ven ese documento allí? Ese documento que ustedes ven en sus pantallas es el documento que se firmó entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica Romana en Polonia en el año 2000, donde la Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no es una secta y que por lo tanto hicieron un pacto de no agresión. Y por eso hoy vemos de que en nuestras iglesias adventistas ya no se predica este mensaje. ¿Por qué? Porque ya han habido pactos, ha habido la unión, ya la iglesia unida con el gobierno, y ya la iglesia obviamente no va a decir quién es la bestia, Apocalipsis 13:1, a quién representa, y quién es la bestia, Apocalipsis 13:11, a quién representa. Muy interesante. Ustedes ven otra revista más, eso vamos a hablar en nuestro próximo estudio. Solamente le voy a dejar la portada ahí para que ustedes la puedan observar. Esa revista de Signs of the Times de mayo de 1999, y dice: la unión global de iglesia es una ola que enceguece. Ahí está la pregunta. Habla de la unión y de el asunto del Concilio Mundial de Iglesias y la unidad de todas las iglesias. ¿A favor o en contra? ¿Qué ustedes creen? Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Noten bien lo que dice esta declaración, y con esto vamos a ir terminando. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿en qué se encuentra contenido en Apocalipsis 14, 6 al 12? ¿Ah? Los mensajes de los tres ángeles. Dice que por haber rechazado esa amonestación, la iglesia singular, no dice las iglesias, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Oh, mis hermanos. ¿Y cuál es el mensaje del segundo ángel? Ha caído la gran Babilonia. Dice esta declaración, preste mucha atención, que por haber rechazado el mensaje del tercer ángel, y ya lo estamos viendo con unas pocas citas o declaraciones de revistas y artículos adventistas en que están negando la validez de este mensaje públicamente, dice que por haber rechazado esa triple amonestación, la iglesia va a alcanzar el estado predicho por el segundo ángel. Y entonces, ¿cómo termina esta declaración? Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado ¿a qué? A separarse de la comunión de esta. Muy importante, Babilonia es la iglesia que va a rechazar esta triple amonestación. Dice, este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. El conflicto de los siglos, la página 441. Qué interesante esa declaración. Vamos a ver otra declaración más. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Hoy no se quiere denunciar los pecados de Babilonia. Hoy no se quiere desenmascarar al cuerno pequeño o al papado. ¿Por qué? Porque ya hay pactos de no agresión. Ya la iglesia unida con el gobierno no va a levantar su voz y va a identificar a estos poderes. Noten bien, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, dice ahí, todo será ¿qué? Desenmascarado. ¿Quién lo va a hacer? Cuando la iglesia que Dios llamó en esta tierra para que lo hiciera, lo está negando con sus publicaciones y sus artículos. ¿Quién lo va a hacer entonces? ¿Quién va a desenmascarar a estos poderes en el tiempo del fin? A estos poderes apóstatas. El remanente de Dios. Solo el remanente. Por eso Satanás se fue a hacer guerra contra el remanente de esa mujer. Note cómo termina esa declaración. Estas solemnes amonestaciones conmoverán ¿a quién? ¿Qué va a conmover a la iglesia, hermanos? Mensajes de paz y seguridad.
mensajes de que Cristo es amor y que Cristo murió por ti en la cruz de Calvario. No, esos no son los mensajes que van a conmover a la iglesia o al mundo en el tiempo del fin. El mensaje que va a conmover a la tierra, que la va a remover de sus bases, va a ser el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. Y note cómo termina esa declaración. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, ¿las van a qué? Las van a escuchar. Nunca han oído ese mensaje en su vida. Y dice, admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es que la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. El conflicto de los siglos, la página 664 y 665. Es un mensaje fuerte. No queremos que nadie se sienta ofendido en esta hora, las personas que nos están viendo a través de este video. Pero la verdad hay que presentarla. Aquí nosotros no venimos a ser entretenidos, no venimos a hablar fábulas ni cuentos. Venimos a presentar la verdad con pruebas, con una así dice Jehová. Y dice claramente ahí que se va a oír un testimonio en el tiempo del fin. Y que Babilonia es la iglesia que recibió la verdad del cielo. ¿A qué iglesia? Díganme ustedes por favor. ¿A qué iglesia Dios le dio todas estas verdades? Solo una iglesia en esta tierra. La iglesia adventista del séptimo día. Pero hoy esta iglesia tristemente ha rechazado esta verdad. ¿Y qué dice ahí? Dice que rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y cuando una iglesia rechaza esa triple amonestación, esa verdad que fue dada del cielo, se convierte tristemente ¿en quién? En Babilonia. Así lo dice esta declaración, no lo estoy inventando yo. Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón en esta hora. Cristo Jesús nos está haciendo un llamado en esta hora, para que tú seas un mensajero del Señor. En nuestro próximo estudio vamos a hablar la importancia de lo que representa un verdadero atalaya para el tiempo del fin. Solo los verdaderos atalayas llevarán esta triple amonestación en el tiempo del fin a un mundo que perece en pecados, que está en oscuridad, que está en apostasía. Y el Señor nos está llamando a ti, a mí, a este servidor que les habla, a cada una de las personas que están viendo este video, que nos levantemos, que salgamos de ese letargo espiritual en que nos encontramos. Los ministros se han encargado tristemente de hipnotizar a sus miembros de iglesia con mensajes de paz y seguridad todas las semanas. Y los hermanos están ahí felices, contentos. Pero cuando este mensaje sea oído en las iglesias, o cuando este mensaje sea escuchado en el mundo cristiano, va a haber un zarandeo tan grande que ahí verdaderamente se va a saber quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Que Dios nos ayude a nosotros a darnos cuenta de que el tiempo del fin está cerca. De que a la luz de la profecía bíblica, a la luz de la palabra de Dios, hemos podido darnos cuenta punto por punto, estos 9 puntos se han cumplido exactamente en el poder político religioso Roma papal. Este poder va a tener un auge a nivel mundial en el tiempo del fin. Va nuevamente a perseguir a los santos del Altísimo, así como lo dice el libro de Apocalipsis. Así que nosotros necesitamos estar preparados. ¿Qué vamos a hacer ahora que conocemos este mensaje? La próxima semana, si Dios nos da la vida, estaremos tocando otros puntos muy importantes de este tema. Tal vez habrá una tercera parte, la marca de la bestia, parte número 3. Así que mantengan su sintonía, sigamos orando para que el Señor nos ayude a darnos cuenta de que estamos viviendo en los días finales de la historia de esta tierra. Y es por eso que necesitamos buscar de Dios cada día más, estar en comunión con el Señor cada día más y estar estudiando su palabra cada día para que el Señor nos fortalezca y nos dé fuerza para vencer en el nombre de Jesús. Vayamos a tener una palabra de oración, por favor, para terminar. Padre Celestial, en esta hora, la hora más crucial de la historia de este mundo, nos damos cuenta, Señor,
de que el pueblo de que usted llamó para predicar estas grandes verdades, hoy las está negando. Padre Celestial, tenga misericordia de estos ministros. De estos ministros, Señor, de como dice el profeta Isaías, muchos de ellos son perros mudos que no pueden ladrar, porque no quieren presentar la verdad, sino que le dan la opción a las personas para que saque sus propias conclusiones. Es por eso que hoy muchas personas están sacando su propia conclusión de lo que es la marca de la bestia. Están diciendo de que la marca de la bestia es un microchip, o que la marca de la bestia es una computadora en Europa. ¿Por qué, Señor? Porque los mensajeros que tú has levantado para predicar tu verdad no lo están haciendo a través de sus artículos y sus revistas. Pero, Señor, sabemos de que usted tiene un pueblo en esta tierra, un remanente, Padre Celestial, que se llenará del poder del Espíritu Santo para predicar estas grandes verdades sin temor a la muerte, a la cárcel, al martirio. Ayúdanos, Padre Celestial. Bendiga esta iglesia, Señor, a cada miembro de esta iglesia, a personas que están viendo estos videos. Permita, Señor, que ellos puedan despertarse y darse cuenta, Señor, que han estado siendo entretenidos por sus ministros por años y años en sus respectivas iglesias, oyendo mensajes de paz y seguridad como que si nada estuviese pasando. Pero no se dan cuenta de que viene un tsunami contra ellos, viene una ola arrasadora que los arrastrará si no están listos para enfrentarla. Señor, ayúdanos en esta hora, bendíganos en esta hora, bendiga estos mensajes, Señor, que estos mensajes puedan llegar a todo extremo, a cada punto cardinal de este planeta Tierra. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios me